La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno. Bienvenidos a La Conciencia y el Cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno, un programa de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Nakeyurak y Guamaitlán. Daniel Gagliardo en Montevideo, Uruguay, sábado 12 de agosto de 2023. Encuentros de profundización de las leyes espirituales y la vida cósmica. En el local de Agadu, Sala Mario Benedetti. Canelones 11:30, esquina Paraguay. Convocatoria 15:30 horas. Se ruega puntualidad. La entrada es libre y gratuita. Convoca UXIM, Centro de Servicio Planetario. Encuentros con Daniel Gagliardo, fundador e instructor de UXIM, Centro de Servicio Planetario, que irradia la nueva polaridad planetaria en sus enseñanzas, se encuentran a disposición diversas herramientas para los ensayos de trascendencia y transformación del ser, siendo una oportunidad única de revelación e instrucción para cumplir con la ley espiritual. Algunas de las temáticas tratadas son la presencia y asistencia de civilizaciones intraterrenas y extraterrestres, el actual proceso kármico de la humanidad de la superficie terrestre y su trascendencia, ley de purificación, dolencias y enfermedades, el camino hacia la cura interna, alimentación evolutiva, la búsqueda del instructor interno, preparación para la ley evolutiva superior, riesgos de aplicar técnicas de manipulación energética, la transformación de la conciencia y la senda del servicio.
Luego de presentar el programa, vamos a leer de la página 269 y 270 de La senda del peregrino Erx y la revelación de Ancenusa, de Daniel Gagliardo. Cuando más las informaciones os sean ampliadas, deberéis reforzar en gran modo neutralidad y desapego. Seréis negados junto a ellas, o buscados por los inmaduros para confirmar sus fantasías. Atentos, tendréis en cuenta que solo una pequeña parcela estará pronta para sintonizar los aspectos de ampliación que el amor por la verdad exige. Millones han desfigurado en doctrina el nuevo conocimiento, ofrecido por la condición femenina de esta renovadora polaridad. Han intentado vestirse con nuevos ropajes, olvidando bañar sus cuerpos, purificándolos para lo inédito. No puede ser ungida la impureza, aunque disimulada, sino solo la conciencia que abrió su camino a la libertad. Este programa se emite una vez por semana por las plataformas YouTube, Facebook e Instagram. Contacto +549 3548 409936 por WhatsApp y Telegram. Están realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en UXIM, Campo Sierra del Cielo, así como también lecturas y reflexiones sobre el material de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Vamos a leer en el trayecto de este programa trechos del libro número 3, Ley de Purificación, de la colección Cuadernos La Luz del Peregrino, de Daniel Gagliardo, en la página 29 y 30. Vivir una purificación es retirar en el momento adecuado lo pertinente. De otro modo, luego, no podría hacerse sin un elevado costo. Yendo hacia ese ápice de la transición universal, la sumatoria de la ley de purificación más la presión de la capa psíquica no lo permitiría. Acorde a la ley que vela por el proceso evolutivo de aquellos seres y el universo que conforman, el ser no dispondría de fuerzas y energías para enfrentar la potencialización sin que mediara una síntesis purificatoria de ambas corrientes. Habrá de llegar con suficiente grado de purificación y estabilidad vibratoria, en caso de corresponderle permanecer encarnado en ciertas etapas para sostenerse en las exigencias de esa coyuntura cósmica de singular magnitud. Con energías genuinas de flexibilización, apertura, entrega y fe, y así poder, en esos trascendentales momentos de obediencia interna, responder a aquello que le será requerido.
Bien, entonces vamos a presentar el tema central que vamos a tratar en el día de hoy, purificación en la transición planetaria. Y tenemos una novedad, el equipo de producción de este programa, estando presente en el estudio que Gagliardo diera el 21 de junio de 2023, escucharon bien, 2023, sintió que ese estudio había que ya editarlo y hacer programas. Y este es el primero de ellos. Primer bloque, frases de Jesús. Adelanto del trabajo del pionero. Una persona comenta las frases de Jesús. Vengo a poner hermano contra hermano, padre contra hijo. Y su analogía con separar la paja del trigo. Escuchamos frases de Jesús, adelanto del trabajo del pionero. Precisamente esa frase es una frase que la energía colocó para la transición planetaria, donde la mayoría de los seres van a quedar identificados con lo viejo y algunos van a comenzar a sintonizar lo nuevo. Entonces, en términos simbólicos, es un antagonismo. Esta cuestión del salto de chispa entre dos polos, ¿no es cierto? Entonces, creo que más de uno de nosotros está experimentando eso, o lo experimentó o lo va a experimentar con seguridad, de estar en esa posición, hermano contra hermano, hijo contra padre, y para la energía, que un ser se oponga a lo que no sirve, a lo que está desfasado, a veces con las herramientas que tiene, porque uno puede percibir que algo está desfasado, pero no tiene tal vez ciertas características para hacerlo de un modo más elevado, más armónico, más equilibrado, menos fricativo, pero en definitiva intenta hacerlo con las herramientas que tiene. Entonces este es un tiempo donde eso se va a vivir muy claramente, y no solo por enfrentar en sí a los seres, sino que dentro de una familia, dentro de un clan, dentro de un grupo, de una nación, de un conjunto, aunque los seres no estén enfrentados directamente, los caminos que eligen son caminos que están enfrentados o encontrados con los nuevos caminos que la energía intenta colocar para los individuos. Entonces es más claro que nunca esto. Aquellos que prefieren quedarse con lo viejo, incluso sin tener ningún tipo de conciencia de que están eligiendo lo viejo. ¿Por qué? Porque no saben de qué se trata lo nuevo, no lo pueden diferenciar. No es que están escogiendo lo viejo sabiendo que hay algo nuevo. El 90% de los seres de este planeta ignora que hay algo nuevo como opción, como posibilidad, como influencia. Lo ignoran directamente. Creen que todo está como estuvo siempre, mal pero acostumbrado. Entonces, para ellos no existe eso, pero para la energía claramente está esto de separar la paja del trigo. A ver, la separación de la paja del trigo es un juego magnético, no es otra cosa. No hay alguien que separe la paja del trigo. La paja del trigo se separa magnéticamente, bajo ley de afinidad, bajo aspectos superiores del rango magnético. Los seres van hacia donde son atraídos, hacia aquello que pueden brindar respuesta. Y claro que como estamos en transición, a muchísimas personas nos va a doler inmensamente que eso esté ocurriendo, porque ocurre con seres que a veces son muy cercanos, ocurre con elementos que uno no quisiera que estén tan ciegos, y en definitiva uno tiene que aprender que la ceguera también es un aprendizaje. Aquel que tenga que estar ciego tendrá que estar ciego, porque algún día, si no en esta encarnación, en otra o en otras o en otros ciclos, abrirá los ojos. Entonces creo que las palabras de Jesús lo que hicieron fue decir, bueno, miren, la cosa va a venir así. Entonces, según sintonizaran la energía crística a través de Jesús, alguien podía finalmente, como creo que a algunos nos pasó, de sentir liberación. Cuando entendí qué significaban esas palabras, decía, bien, no estoy loco, no voy contra el mundo. Es que esto tenía que pasar, esto es así, esto no puede ser de otro modo. Y me llevó muchas veces a un estado de profunda alegría vivirlo de ese modo. Incluso aunque tuviera que estar frente a otro, confrontando a otro, me llevó a profunda alegría vivirlo de ese modo. Claro que sí, es que el trabajo del pionero es el más difícil, porque empieza a abrir una senda donde no hay senda. O
mejora un camino donde hay camino y lo hace una ruta. Entonces siempre el trabajo del pionero es un trabajo en ese sentido bastante ríspido. Entonces, claro, para esta humanidad eso no puede ser llamado pionerismo, es llamado indiferencia, desamor, mal padre, mal hijo, mal nieto, mal no sé qué, pero en definitiva el trabajo del pionero es eso. El pionero siempre va a recibir, aparentemente, insatisfacciones, pero si el pionero se centra en su propia conciencia, en el eje de su conciencia, aquello que inicialmente puede ser una insatisfacción, incluso una frustración, porque todos somos probados hasta que transferimos, quiere decir, pasamos el ecuador de la transición, porque hay un ecuador en la transición, vamos llegando hasta ese ecuador y después tenemos que pasarlo. Pasar ese ecuador es una... A ver, por lo menos cuando te pasa una encarnación, durante esa encarnación no te lo olvidas más, porque es interesante. El pionero pasa, tiene que pasar por ese ecuador, de percibir que hay algo nuevo, abrirse para ser conducido hacia ello, hasta llegar a ese ecuador donde parece que ¿qué hay detrás de ese ecuador? ¿Cómo es ser totalmente diferente? ¿Cómo es ya no ceder casi nada? Porque a veces el pionero es llevado a ceder un poquito, porque es la manera de que no se le corte la cuerda al otro. Porque a veces es así, el pionero tiene que tener la capacidad de que no se le corte la cuerda al otro. No a él, al otro principalmente. Entonces, seguramente es una experiencia personal bienvenida, porque es necesario. Uno así crece y gana fortaleza, porque si uno no pasa por estos momentos, para lo que sigue la transición no va a tener directamente energía. Así que este entrenamiento para cualquiera que lo esté viviendo es óptimo en este momento. Óptimo. Todo. Se purifica todo aquello que está bajo ley de karma en tu conciencia. Quiere decir tu campo mental, tu campo astral emocional y cuerpo etérico físico. Porque hay elementos inservibles o desactualizados en los tres niveles. A veces más en uno, a veces más en otro, a veces en todos los niveles más o menos tenemos una misma ensalada. Nada más que la ley de purificación no opera a lo tonto y a lo loco. Quiere decir, cuando nos coloca a purificar, en relación o en miras a alguno de los niveles en particular, o a un acorde dentro de esos niveles, puede ser con mayor intensidad en un momento para el campo emocional, menor intensidad para el mental, aún menor intensidad para el físico, o al revés, una gran intensidad purificatoria para el físico, una regular para la mente, una fuerte para el emocional, o una fuerte para el emocional y la mente, o liviana para los dos. ¿Qué se retira? Precisamente aquello que vibratoriamente ya no es beneficioso para la etapa que vivís y para la etapa que el planeta tiene que administrar. Porque la purificación, como todo lo que ocurre en una partícula en un universo, no es un acto aislado, individual, egoísta. Muchas veces dijimos, por más que una situación nos toque vivirla con una percepción de que esto es para mí, esto es exclusivamente mío, a ver, a nadie más esto involucra ni afecta, eso es una ilusión, es parte de la limitación de nuestra conciencia. La ley de purificación lo que está haciendo es parcialmente en un individuo despejar algo que en ese universo ya no sirve. Entonces empieza por despejarlo en la partícula y genera un efecto dominó al universo, eso queda traspasado al universo. Entonces simplemente hace eso la ley de purificación, pero, yendo al inicio de la pregunta, si solo a través de enfermedades, no, a través de todo. Solo que nosotros tenemos un prejuicio, un preconcepto, y pensamos que la purificación está relacionada solamente al dolor, a la angustia, a la frustración, al miedo, a la inseguridad y un montón de cosas más, enfermedades, traumatismos, cuestiones de indecisión. No, la purificación es todo. Más de una vez dijimos, estas reuniones son purificatorias, solo que purifican de un modo diferente. Pero, como en todo proceso purificatorio, puede encontrar resistencias o adhesión en estas reuniones. La ley de purificación. Se supone que un ser motus propio viene a estas reuniones, está adhiriendo al proceso purificatorio, pero a veces ese motus propio por venir y estar abierto tiene una limitación, y pasado ese límite el ser puede estar en reacción, en rechazo. Eso también forma parte de la purificación, del entrenamiento. Hay personas que llegan aquí
y a veces dicen, yo quería venir hace 5 años, viene una reunión, se levantan en la mitad de la reunión y se van porque le pareció muy fuerte un aguasado que estamos todos locos. Sin embargo, previamente pasó por un proceso purificatorio de 5 años para venir, que seguía su marcha cuando ingresó y se sentó en la charla y no lo pudo aceptar después. Quiere decir, por más que recibió la purificación adecuada, no pudo hacer su trabajo, quiere decir, ver cómo administraba su presencia durante la reunión para que aquello que había estado 5 años preparándose pudiera encontrar en él una asistencia, una cooperación. Por el contrario, cierra la puerta, se levanta, pega el portazo y se va, ¿no? Y en gran parte queda pendiente. Entonces, lo que no puede salir de un modo sale de otro. Miren, si esto fuera un coche, tema de la purificación, a veces para arreglar una pieza del motor hay que enganchar el motor con cadenas, ponerlo en una roldana y sacar el motor. Otras veces no hace falta. Para la misma pieza hay mecánicos que se la arreglan de otra manera, descuelgan la caja, por ejemplo. Algunos dicen, voy a descolgar el diferencial, aflojo la caja y trabajo de abajo. Y otros dicen, no, yo eso no lo hago. Yo, le saco las patas del motor, lo desengancho y lo levanto a una cadena y trabajo ahí. Acá es lo mismo, si la ley de purificación no te puede hacer el arreglo, levantando el motor te baja el diferencial. O sea, de algún modo lo va a tener que hacer, porque es así. Entonces, realmente a lo que uno no puede escapar es a la purificación como asistencia, porque el ser no puede evitar evolucionar, ni puede evitar ser asistido para evolucionar. Porque uno es asistido para evolucionar. La evolución no es algo que opera porque somos unos genios, es algo que opera porque hay leyes cósmicas universales que nos garantizan que estamos condenados a evolucionar, pero también, de algún modo, estamos condenados a recibir la asistencia. Podemos, abrirnos a esa asistencia o cerrarnos. Pero el hecho de evolucionar y de ser asistidos no va a cambiar. Y con la ley de purificación pasa lo mismo. El ser debe llegar a estar frente a esos acontecimientos liberado de gran parte de aquello que para él se tornó inservible, pudiendo guardar una condición que le permitiese atender sin excesivos compromisos el desencadenamiento de aquellas fuerzas, estabilizado en grado suficiente respecto a su íntima relación con la propia conciencia espiritual. Ninguno de nosotros conoce qué le será requerido por la vida en aquellos momentos, aunque la abundancia de seres inmaduros respecto a aquello alimenta de continuo una marea incesante de ilusión. Vamos a un silencio bajo formato musical. Escuchamos a Nikashnok interpretando su obra, Purificando.
volvemos del silencio musical y vamos a leer parte de la página 274 y 275 del libro La senda del peregrino Erx y la revelación de Ancenusa, de Daniel Gagliardo. Antes que en la instancia final que cerrara los portales kármicos para este orbe se manifieste, la humanidad recibirá más abiertamente señales y demostraciones de nosotros. Nuestra llama, en el marco de la fraternidad cósmica, arderá en los cielos, tornándolos ardientes. A plena luz del día veréis tanto soles como por las noches estrellas, siendo que por momentos en los cielos nocturnos ellas serán minoría ante vuestros ojos. Todo aquello será vivido en vuestro interior con la intensidad que vuestras mónadas tornen necesario. No será aquello con complicidad con el fenómeno, sino como el bisturí, separando el grosero tumor de aquello que aún no se ha perdido. Muchos serán estimulados para definir en esos momentos los aspectos inmediatos de su destino cósmico, adhiriendo profundamente o refractando en confirmación de la necesidad de retransitar fases de su proceso evolutivo. La celebración de la ley se predispone. Aquietaos en su espera. Operad en base a la instrucción que recibisteis y no apartéis vuestra voluntad de lo superior. Otros programas de la conciencia y el cosmos. En Buenos Aires, los Cardales. En Europa, Portugal y Bulgaria. Grupos de trabajo interno UCSIM en el mundo. Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, Francia y Alemania. www.ucsim.org.ar. Podés encontrarnos en Facebook como La Conciencia y el Cosmos, y también como UCSIM, Centro de Servicio Planetario. En Instagram, @La Conciencia y el Cosmos, @UCSIM Cosmosofía, @Daniel_D_UCSIM. En YouTube, UCSIM Cosmosofía y La Conciencia y el Cosmos. En Twitter, @UCSIM Cosmosofía. Entramos en este nuevo bloque del tema central del día de hoy. Purificación en la transición planetaria. Este segundo bloque, hermanos, está titulado Purificación animal. Dolencias por desequilibrio emocional. Pasamos a escuchar entonces la instrucción de Daniel Gagliardo. Seguro, porque nosotros como grupo de servicio, como grupo que está sentado en un centro de servicio planetario, cuando estamos con los animales, se supone que estamos en un trabajo grupal asistiéndolos. Nada más que no podemos pedir que ellos respondan al trabajo grupal del mismo modo que lo haría un hombre. Son trabajos grupales que podríamos llamar polirreino o multirreino. Entonces el reino superior asume dentro de esa ceremonia un aspecto y el reino inferior termina siendo el beneficiario que en algún momento comienza a aportar. Porque los animales, cuando están con miedo, cuando llegan por primera vez algunos que tienen una desconfianza tremenda, no pueden participar. Pero a medida que van respondiendo, que empiezan a relajarse en nuestra presencia, empiezan a integrar el grupo de trabajo, la reunión grupal que se da varias veces al día con ellos, empiezan a responder
del modo que realmente se acerca más a un arquetipo. No es el arquetipo de modo absoluto, no es el paradigma cumplido de modo total, pero sí lo más cercano posible en el contexto de una civilización que anuló todo ese tipo de cooperación. Kármicamente hay personas que cuando abusan de algo, después ni siquiera en el polo contrario pueden hacer uso de eso. Por ejemplo, una persona que abusó mucho del alcohol no puede tomar medicamentos homeopáticos con solución alcohólica, porque enseguida el organismo responde de un modo totalmente negativo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Poner un poco de agua tibia, poner las gotas de la solución alcohólica, esperar que el agua tibia evapore el alcohol y recién tomarlo. Pero para un alcohólico, por ejemplo, tomar medicaciones que su patrón soluble se dé a través del alcohol etílico no es bueno para su conciencia, la pone en desequilibrio. Entonces el principio activo homeopático no actúa. Sí, pero tiene una duración muy escasa y muchos homeópatas dudan totalmente de la efectividad porque no está el alcohol para estabilizar. Es muy común el dolor de cabeza, así casi crónico en personas que vienen con una deuda de armonización del cuerpo emocional. Por decirlo de algún modo, simbólicamente, cuando el cuerpo emocional está preocupado o no se puede equilibrar, eso golpea el cerebro, que es la herramienta directa de la mente. Entonces, uno de los factores puede ser el dolor de cabeza. También una suba y baja de presión que puede no estar estabilizada en la persona precisamente por factores emocionales, también puede hacer que duela la cabeza. Y también la incidencia directa, o más o menos directa, o más o menos indirecta, del estómago y los intestinos, porque el cuerpo emocional desequilibra el estómago y los intestinos y eso hace doler la cabeza. Es decir, los dolores de cabeza, aparte de los dolores de cabeza que no se les podría encontrar un fundamento orgánico o emocional porque son kármicos. Ese ser tiene que vivir dolores de cabeza como parte de su purificación y su compensación kármica. Tiene muchísimos motivos. Tiene tantos motivos, no es un solo motivo, o hormonal o que la persona come mucho. Puede tener motivos antiquísimos de tipo kármico. Por ejemplo, muchas personas obesas en otras encarnaciones expresaban el modelo social que la obesidad representaba, que era el poder, la opulencia y el bienestar. Actualmente sabemos que la obesidad trae problemas y que es en realidad algún tipo de dolencia que hay que tratar o trabajar. Pero en otras épocas, durante muchos siglos, la obesidad era una muestra de tengo plata, como bien, soy poderoso. Entonces muchas personas kármicamente cargan con eso hoy, porque realmente no encontraron el punto de equilibrio. Entonces tiene muchísimas consecuencias kármicas, quiere decir orígenes kármicos. Si bien todo es kármico, queremos decir que la multiplicidad, el abanico de motivos por los cuales se puede padecer son inmensos. A veces no es la obesidad directamente, digamos la compensación kármica, sino el desequilibrio hormonal, que entre algunas de las reacciones que genera es la obesidad. Entonces, como hoy las hormonas tienen un papel por su desequilibrio, por su falta de coherencia a nivel fisiológico y anatómico, porque es incoherente hoy el funcionamiento hormonal. Todo debido a una cantidad de componentes en el agua, en el aire, en los alimentos, y una capa psíquica que no le da paz al cuerpo emocional si no está en condiciones realmente de alinearse y correrse un poquito del bombardeo. Eso también hace que las hormonas funcionen malísimamente mal. El cuerpo emocional hace que las hormonas funcionen muy mal. Si a esto le sumamos toda esa contaminación que dijimos recién, entonces una de las consecuencias de los desequilibrios hormonales pueden ser, por ejemplo, la obesidad. Una de las tantas consecuencias. Es muy común que las personas que tienen problemas con las tiroides puedan estar o muy, muy delgadas o muy, muy gordas. Y no lo pueden remediar. Algunas casi no comen. Y en realidad no es que coman o no coman, es que mientras no se armonicen factores emocionales y hormonales, el desequilibrio es tan grande que genera todo ese tipo de impedimento para liberar la parte adiposa, para liberar la grasa del cuerpo. Casi no comen cosas que generan grasa.
Bueno, a vos te toca romper el karma familiar, por eso seguís bajando de peso. No, por eso estás bajando de peso, solamente que estás bajando de peso no acorde tal vez a la satisfacción que podría tener alguien que dice estoy bajando de peso, sino que estás bajando de peso y vas a seguir bajando acorde a lo que la energía quiere. Porque de hecho nunca dejaste de bajar. Hay personas que bajan más rápido, otras más lento, pero es mejor bajar lento. Es mucho mejor bajar lento. El metabolismo se adapta mejor, todas las estructuras hormonales se adaptan mejor. Entonces, digamos que es una buena manera de bajar. Claro, es así, con buen alimento, en un contexto donde depende de vos muchas cosas, no solo de los demás. Si vos haces tu trabajo, todo va. Así que vos haces tu trabajo. Volvemos de escuchar la instrucción de Daniel. Vamos a leer de la página 21 del libro Ley de Purificación de la colección Cuadernos La Luz del Peregrino, número 3, de Daniel Gagliardo. Si la cualidad de nuestra búsqueda nos torna aptos para llevarnos a emprender un proceso purificatorio, el tránsito del mismo nos guiará para seguir avanzando en la profundización de nuestro rumbo interno. Es importante reforzar aquello para no estancarnos en una condición determinada, sobrellevando la proyección de nuestro compromiso con el desenvolvimiento subjetivo hacia los planos externos. Desde el momento que un ser, por apertura interna, pasa por ciertas pruebas de forma inmediata, debe persistir en la profundización, en la interiorización, de sostenerse en esa actitud e ir hacia el propio centro de conciencia, abriendo la posibilidad de acompañar de un modo lúcido aquella energía que está operando como purificación. En definitiva, cuando esa purificación termine de desenvolverse en grado suficiente, aquello que va a dejar a favor del ser es mayor lucidez y disponibilidad. Entonces, un ser que se estuviera tornando más lúcido no buscaría evaluar ni medir las coyunturas emergentes con el intenso especinamiento que la mayoría de quienes componemos la actual cultura planetaria buscaría hacerlo. El individuo manifestaría ya una adhesión activa respecto a la voluntad de su propia esencia. Nuestro hermano Wionak va a interpretar en guitarra su obra Hasta el fin. En aquellas futuras instancias, por sobre encima de todo, se nos solicitará la capacidad de permanecer en armonía, sin que este principio interno y su cualidad estuviesen presentes. Toda participación del ser carecería del carácter trascendental que define toda genuina acción de servicio. Cuando toda la condición material planetaria esté próxima al mayor de los desequilibrios, solamente aquellos que hayan transitado purificación, apertura y elevación suficientes
accediendo así a un estado de transmutación, podrán asumir la custodia en los niveles materiales de su propia constitución mental, emocional y etérico-física. En caso contrario, si así no ocurriese, la falta de integración de la personalidad respecto a las energías interiores facilitaría que los individuos de este modo comprometidos sucumbieran irreversiblemente a la influencia de fuerzas disuasivas. Se encuentra a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Los títulos son Mensajeros del Fuego, Alimentación Evolutiva, Cooperación entre Reinos mediante la ingesta de alimentos, La Senda del Peregrino, Erx y la Revelación de Ancenusa, La Hermandad de la Luz, versículos de instrucción profética, Colección Cuadernos La Luz del Peregrino, Apuntes para el Camino, Cuaderno de Notas. Encontralos en amazon.com en formato papel y digital. En castellano también en Mercado Libre y en la tienda de la página de Facebook Luz del Valle, literatura, audios y videos para un nuevo ciclo. También en YouTube, audiolibros en inglés y búlgaro. Vamos entonces por el tercer bloque de este tema central que estamos tratando en el día de hoy, que habíamos titulado Purificación en la transición planetaria. Y la novedad que teníamos, que anunciamos al comienzo, era que el equipo de producción percibió que este estudio del 21 de junio de 2023, el mes pasadito nomás, había que editarlo y hacer programas. Así que de aquí en 3-4 programas vamos a seguirnos viendo a través de este estudio. Vamos entonces por el tercer bloque. Titulamos La sumatoria de nuestras deudas y la deuda actual. Preguntan en este estudio si lo que purificamos tiene que ver con el retorno kármico que adeudamos o con las crisis actuales por las que estamos pasando. Luego relata una persona la coincidencia de un pensamiento negativo por la que estaba pasando y un temblor que ocurrió en la ciudad. Vamos a escuchar la sumatoria de nuestras deudas y la deuda actual. Tienen que ver con ese pasado más lo que le sumamos en esta encarnación, porque uno ya encarna teniendo un paquete para limpiar. Lo que pasa es que si uno tiene un camión lleno de basura en la puerta de la casa y en vez de parar de hacer basura, encarne, sigue haciendo basura, tiene el camión afuera y todo lo que va sumando, ¿no? Tiene la casa adentro llena de basura y el camión parado en la puerta lleno de basura, que representa las encarnaciones anteriores, ¿no? Es una sumatoria. No entendemos a veces el efecto de las sumatorias, de las impurezas, de las acciones negativas. No entendemos el efecto. Pensamos, bueno, esto lo hice mal alguna vez, esto lo estoy haciendo mal ahora. 1 más 1, 2. No, para la ley de karma, en ciertas etapas, como una transición, 1 más 1 puede ser 20. Entonces, ¡pum!, explota. Explota. Entonces no es razonar qué pude haber hecho tan malo en esta encarnación. En las otras no sé, bueno, hice mucho, seguro, todos hicimos, pero en esta qué pude haber hecho tan malo. Es que no se trata de un análisis tan a la ligera que va a venir a calmar
nuestra ansiedad por saber qué pito hicimos de malo en esta encarnación. Y nos preserva de saber a veces qué hicimos ayer, porque la energía sabe que no estamos en condiciones a veces de entender qué hicimos ayer, y tal vez dentro de un año nos va a decir, o nos va a permitir entender que aquello que hicimos ayer, que pasó totalmente desapercibido y que creímos incluso que era una buena decisión, una buena elección, no era tan buena, ni mucho menos. Entonces no es solo de otras encarnaciones, nos preserva muchas veces de tomar conciencia del corto y el mediano plazo en retrospectiva. Absoluto. Agregando que recibimos el cachetazo a los 5 minutos y no sabemos por qué a veces, y no lo entendemos. No es que recibo un cachetazo, me caigo de cara al piso y digo, uy, lo que hice recién. Es lo que decíamos justamente. A veces la energía te va a dar el cachetazo, pues te lo va a dar, porque nada es absolutamente gratis. Cada acción tiene realmente una carga determinada. A veces no te va a permitir darte cuenta por qué te está pasando esto. Entonces no puedes relacionar algo que hiciste hace 5 minutos con esto. En otros casos sí. Cuando el ser ya está muy flexible, muy abierto, incondicionalmente abierto a que le muestren la verdad por más que le duela, a veces sí. Hace algo que no corresponde ahora, a los 2 minutos está recibiendo la descarga kármica y dice, ahí está. Mira, la energía no desperdicia nada. Juntó tu pensamiento inestable con un temblor que sabía la energía que te iba a poner así. Claro. A ver, en un universo no hay nada que esté fuera de eslabón. Los eslabones están todos unidos. Solo que están muchas veces muy enterrados en su funcionamiento y no se pueden percibir. Pero la energía aprovecha todo. Si para tu conciencia, después de tener un pensamiento inestable o negativo, un temblor te sacude como para que concientices más el efecto de un pensamiento, porque un pensamiento, en definitiva, suma presiones a la capa psíquica que en algún momento va a empezar a brindar su manifestación bajo formato, simbólicamente hablando, pero también objetivamente hablando, bajo formato de terremoto, porque muchos terremotos responden a la densidad de la capa psíquica. Y muchísimos responden a la densidad de la capa psíquica, solo que la jerarquía y la conciencia planetaria, ¿qué están haciendo? Están liberando las presiones tectónicas y de sismos muy gradualmente, porque si lo liberan de golpe, esto salta todo por el aire, y entonces nos vamos a perder lo más lindo de la transición, que es parirla. Hay que parirla, pero de hecho es así. Sí, hubo una gran tempestad y hubo un movimiento muy fuerte de descarga telúrica y dicen que generó daños. Pero hubo una gran tempestad, parecía de noche, muchísimo viento, una tempestad tremenda, todo oscuro de golpe. Creo que el símbolo es muy claro, de algún modo había que hacerle un guiño al pueblo judío para decirle lo que había hecho, ¿no? Y muchos se dieron cuenta en ese momento lo que habían hecho, porque fue inmediato. Ocurrió eso y de repente fue como un parpadeo y todo se puso negro y se desató una tempestad tremenda. Quiere decir, los vientos en la luz, porque es eso, los vientos en la luz haciendo un guiño a un pueblo que había matado la gallina de los huevos de oro, en definitiva. Serán requeridos silencio, unidad de conciencia, apertura a la oración, así como receptividad, entrega, obediencia y un ensayo profundo y sostenido de atención, promoviendo una energía de custodia que en aquellos momentos será fundamental, buscándose implantar en aquellas instancias las condiciones que aspectos aún desconocidos del amor requiriesen en la asistencia y redención de la yerma situación planetaria. El Centro Uxim Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo
y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 horas y los sábados a las 16 horas. El ingreso al campo en ambos días de 15 a 15:30 horas. La entrada es libre y gratuita. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas profundizando este nuevo conocimiento filosófico espiritual. Para estadías, solicitar reservas con la mayor anticipación. Contacto +549 3548 564 874 por WhatsApp y Telegram. Correo uxim@uxim.org.ar. Las estadías, como todas las actividades que ofrece UXIM, son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. El tema del próximo programa, que va a ser el segundo de este estudio del 21 del 6 del 23, hacer lo que los otros no pueden hacer. Volviendo de los anuncios y ya cerrando este programa, vamos a la reflexión del día de hoy. Vamos a leer en esta ocasión unos párrafos de la página 21 del libro Ley de Purificación de la colección Cuadernos La Luz del Peregrino, de Daniel Gagliardo. Aprender a auxiliar con impersonalidad e imparcialidad aquello que está aconteciendo forma parte de lo propuesto por la energía de instrucción en nuestro camino. De ese modo, la purificación, dirigida mediante nuestros núcleos internos, empieza a contar gradualmente con una insustituible colaboración de nuestra parte. El inicio del proceso de acompañamiento autopurificatorio. Al no resistirnos a aquello que acontece, nos tornamos colaboradores efectivos para custodiar el contexto de los acontecimientos. Así, estaremos custodiando que el contexto de la vida misma sea el más adecuado a aquel proceso purificatorio que habrá de desenvolverse. Nos vamos, hermanos, de la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda
de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno.